Hola familia subacuática, bienvenidos a mi YouTube. En este video estoy nadando y haciendo un poco de freediving aquí en un lago de Alemania llamado Bodensee, que es donde vivo. Es el lago más grande de Alemania y colinda con Suiza y Austria. En esta parte del lago es donde suelo bucear seguido. Ahorita es verano, en julio. El agua está a buena temperatura, 20 grados, muy a gusto. Y está perfecto para hacer un poco de apnea en bikini. Aquí estaba buceando en esta parte del lago. Tiene formaciones como arenosas, tiene mucho sedimento y bueno, aquí lo pueden ver. Ahorita se ve un poco turbia el agua también porque es verano y también tiene partes claras. En el invierno es un poco más claro. Entonces en esta parte es como una pared gigante que cae hasta el fondo. En esta parte del lago cae hasta 50 metros, eso creo. Pero también tiene una parte bajita, que es donde están los peces. Y me gusta ver qué hay. Aquí hay una cuevita que se formó. Todo esto es sedimento y en verano se forman muchas algas, pasto de mar. Aquí está Alonso conmigo. Normalmente me acompaña al freediving. Le enseño y nos divertimos mucho juntos. Yo también me gusta traer calcetines al hacer apnea porque luego hay estas conchas que se ven aquí, son un poco filosas y te puedes lastimar los pies si es que las pisas directamente o pones mucho peso ahí. Aquí estamos, nos saludamos, intentamos darnos un beso. Pero como traía el snorkel no se pudo. Cada quien disfruta, juega. Es nuestro campo de diversión aquí en el lago. Esta parte me encanta porque tiene como, pues parece arena, pero es mucho sedimento. Y me encanta tocarlo, me encanta jugar con la arena, que al final no se ve como arena porque se hace partículas muy pequeñas y luego ya no se ve muy bien la visibilidad si la estamos pisando o tocando mucho. Pero me gusta mucho esta parte del lago porque, como pueden ver, tiene mucha arena y pasto, entonces tiene menos conchas y está padre. Aquí Alonso caminando y yo estoy grabando cómo se ve cuando pisa alguien. Pues no es como la arena, realmente se levanta todo este polvo de sedimento y puede llegar a no verse nada. Por eso cuando buceamos pues sí tratamos de no pisarla mucho o tocarla mucho. Ahorita como estamos haciendo el freediving, entonces pues, y no hay mucha gente, pues creo que no importa mucho. Sí, y bueno, aquí les quiero enseñar algo que me encanta ver cuando estoy en el lago de Bodensee. Estos peces se llaman Kretza o Barsch en alemán. Son peces de río o de lago. No tengo su nombre en español, pero ellos me encanta verlos. Aquí salieron un par de burbujas. También de repente se ve cómo salen las burbujas del sedimento. Y en esta fecha del año hay muchos peces por aquí. Bueno, ahorita no se ven tantos, pero en comparación con invierno, pues sí hay
más movimiento. Estoy buscando unos peces quizás un poco más grandes que también hay por acá, pero pues a veces no es posible encontrarlos. El pasto también me gusta tocarlo, muy suave. Esta parte del lago de Bodense es genial para hacer apnea, pasar el rato abajo, nadar. Aquí vuelvo a tocar el sedimento, me encanta la sensación y estoy feliz de estar aquí porque no hay muchas conchas. Y ahorita en el lago de Bodense hay muchas conchas en muchos otros lados. Quizás luego les mostraré en otros videos. Y este día estaba muy tranquilo, no había mucha gente acá. Como es la parte casi al final del lago, normalmente no hay tanta gente. Quizás un día muy soleado sí se llena un poco más. Aquí encontré esta conchita o caparazón de algún caracol. Aquí hay muchos caracoles, me encanta verlos. La volví a dejar, claro, no me llevo nunca nada. Pero me encanta también. Lo puedes encontrar algunas conchas y caracoles. Y bueno, no sé si se consideren conchas, pero se parece. Aquí mando besos, gracias por ver mi canal, gracias por estar conmigo, gracias por escuchar este video, esta experiencia. Y no me quiero salir del agua todavía. Quiero que vean esta última parte que es donde está más bajito aquí en el lago. Y se ven estos peces transparentes. Muy transparentes, están por todos lados, pero no sé si lo alcancen a ver. De repente cuando se mueven se pueden apreciar mejor. Esto ya es casi muy bajito, casi puedes estar entrando al lago y ves estas piedras. Hay muchas piedras, pero también están ahí los peces, ellos están en todos lados, no sé si los alcanzan a ver. Y pues esas piedras también, si vas descalzo, para mí que no estoy acostumbrada, son un poco dolorosos a veces en los pies, por eso los calcetines de neopreno me sirven un buen. Y sí, ahí siguen, me encanta. Ahí siguen los peces. Bueno, aquí este es el lugar donde venimos a bucear. Es una playa alemana. Aquí las playas tienen muchas piedras. Vimos el atardecer. Ya empezaba a llegar más gente. También a ver el atardecer. A pasar el rato. Y pues así es un poco del verano en esta parte del lago de Bodense. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Chao.